Continuamos con el capítulo 4, sección 2, el ego y la falsa autonomía. Leo rápido para que no dure tanto tiempo el audio y lo oigas hasta el final. Textualmente dice, es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguieran repitiéndose en el presente. Lo que significa que seguimos repitiendo la creencia en la separación. Con el solo hecho de pensar, cada pensamiento mundano refuerza nuestra idea de separación. Cada anhelo, cada resentimiento, cada deseo de ser diferente a los demás es darle vida o perpetuar el ego. Me gustó mucho una frase de Ramana que me compartieron que dice, el conocimiento es la conciencia sin movimiento. Desde la dualidad del ego, pensamos que tenemos que hacer muchos movimientos en nuestra conciencia para llegar al conocimiento. Hacemos cursos, retiros, ayunos, meditaciones, etc., que nos llevarán al conocimiento y de ahí que seguimos cometiendo el error inicial. Creer en una conciencia separada de la unidad, identificada con el cuerpo y no con el ser. Nos movemos hacia afuera de la mente en lugar de permanecer en quietud para recordar el conocimiento que yace en nuestro interior. El pensamiento abstracto, dice, es pertinente al conocimiento. Abstracto que existe solo en la mente, es una idea. Utilizamos formas materiales para tratar de especificarlo, pero sigue siendo una idea que está en la mente. El conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La abstracción es una idea como decir Dios es y punto. No puedes agregarle nada más. Puedes aceptarlo, comprenderlo, interiorizarlo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Todo el mundo, dice, inventa un ego o un yo para sí mismo. Cada persona somos un ego, una ilusión, un alma, como quieras, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. A veces nos sentimos amorosos, a veces nos sentimos rencorosos, a veces felices, otras no tanto. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Tú tienes una interpretación de tu jefe muy diferente a la que tiene su vecino, su pareja, su hijo, etc. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Recuerda que para el curso, Dios no creó cuerpos, creó mentes similares a la suya. La mente del personaje, dentro de sus relaciones, puede tener diferentes momentos, amor, odio, indiferencia, aprecio, etc. Porque el ego fue fabricado por la mente separación y no creado por la mente amorosa de Dios. Es imposible darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. A veces somos muy sonrientes, otras nos saludamos. Pero en este punto me resulta importante aclararlo. Tu comportamiento y tu pensamiento van de la mano. Si consideramos que para el curso somos mente, baste con que lo pienses para que el otro lo perciba. Somos una sola mente. El cuerpo lo inventó el ego para proyectar sus pensamientos. Muchas veces decimos, si yo ni le dije nada, te lo juro que fui amable. Pero tu pensamiento es lo que se manifestó primero. Y eso es lo que el otro percibe. Y sus cuerpos ponen de manifiesto la respuesta. El otro detecta tu incongruencia. Piensas una cosa y manifiestas otra. Somos mente, pero nos creemos cuerpos. Somos una sola mente, pero nos creemos muchas mentes. Creamos como Dios, pero preferimos fabricar como el ego. Ese es nuestro problema. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física.
No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Los egos perciben y la percepción nunca es absoluta, sino que es relativa, porque podemos cambiar la percepción de acuerdo a las circunstancias, el tiempo, el lugar, etc. Tu propio estado mental, dice, es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. ¿Cuál es nuestro estado mental? Por lo general de confusión. Si bien es cierto, tenemos momentos de calma, nuestras vidas se rigen por la incertidumbre. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si nunca lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Pensamos que la idea de la separación forma parte del pasado y que fue por culpa de Adán, Eva, el Big Bang, lo que tú quieras. Sin embargo, seguimos sosteniendo esa idea cada vez que pensamos. No mordemos la manzana, pero seguimos rechazando la unidad, seguimos rechazando a nuestro verdadero ser, seguimos sin utilizar nuestros pensamientos reales, seguimos identificándonos con el cuerpo. Tendremos otras formas de actuar, pero seguimos mordiendo la manzana que nos expulsa del paraíso y luego nos preguntamos, ¿cómo pudimos haber inventado al ego? Y si esto ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiera ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Por eso habíamos mencionado que el ego puede aprender. Párrafo 4. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Esto se debe a que las consideran parte de sí mismas. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar como Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Salvo que Dios reacciona con ese sentimiento hacia su Hijo y nosotros reaccionamos hacia nuestro ego, porque creemos que el ego somos nosotros mismos. ¿Cuántas veces decimos, yo soy muy sentida? O sea, no me digan cosas feas. Yo soy muy temperamental, lo que indica que no me provoquen porque ya anuncié que te va mal. Protegemos a nuestro ego porque creemos que somos él. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. Cuidamos nuestro punto de vista, nuestros principios o valores, nuestras creencias, nuestras ideas. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú, lo que significa que algún día vamos a estar solo en favor del ser, y este no necesita protección. Tendremos una visión unificada, un solo principio, la unidad, una sola idea, el amor. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Y ese es el verdadero problema, que no estamos conscientes de que no somos eso que defendemos. Creemos que nuestra identidad es el ego, el personaje. Y creer, dice el texto, es una función del ego. Y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Por eso, es por lo que tenemos primero que desaprender lo que hemos creído que somos para poder aceptar quiénes somos en realidad. Una mente completamente unida e integrada a la mente de Dios. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Esto se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Y de ahí hay que agarrarnos. Cada vez que una situación nos aleje de la paz, basta con recordar, hay otra forma de percibir. Y esa forma es desde la verdad, desde el verdadero ser. Mi ego está enojado, pero yo no soy el ego. Así que puedo dar una respuesta pacífica o puedo conservar un pensamiento pacífico. Socavar el sistema de pensamiento del ego
no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que, si no se hiciera, podrían lastimarse. En ese sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es verdaderamente instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Somos ese bebé que escogemos el ego, aunque nos hace daño. El Espíritu Santo nos muestra nuestra verdadera identidad y sin embargo seguimos apegados a nuestras creencias. Tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Atributos estos que son inseparables, lo que significa que ya hemos buscado esa otra forma de ver. Como te mencionaba en el principio, por eso unos buscamos la yoga, otros los retiros, otros este curso. Lo que significa que queremos cooperar, que queremos buscar otra manera. Incluso, dice, las actitudes que tienes a este respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Por eso, soltamos el curso y lo volvemos a tomar. Hay conflicto en nuestra mente. Vamos al retiro y ahí es fácil, pero en cuanto volvemos a los viejos patrones. Vamos a misa y en el estacionamiento nos estamos acelerando por salir antes que nadie. Por esto las justificaciones no nos permiten avanzar. El estar utilizando razonamientos es alimentar al ego porque él es el fabricante de los razonamientos. Debemos entrenar a la mente a soltar para recuperar. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Así que no hay por qué desanimarse, te caes, te levantas. Párrafo 6. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esa sensación es un estado mental de completud, por eso dice real. En el ego estamos en un estado mental de escasez. De ahí que la siguiente oración diga: esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. El curso nos ha dicho, dando es como se recibe. Si yo quiero darte tranquilidad, no puedo estar histérica. Tendría que estar tranquila para ser congruente y extender hacia ti mi tranquilidad. Te pregunto, ¿podría quedarme sin tranquilidad si te tranquilizo? ¿Podría quedarme sin amor si te amo? ¿Podría quedarme sin paz si te pacifico? El espíritu da lo que le es natural, por eso solo extiende lo que es. Para el ego, dice, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ello. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Yo te doy mi tiempo para cuando se me ofrezca tú me des el tuyo. Yo te doy un regalo para que tú me des otro. Yo te doy mi apoyo, tú me apoyes a mí. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de escasez, que es la creencia que le dio origen. Voy a perder algo, pero puedo obtener lo mismo. Su percepción de otros egos, como entes reales, no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que él es real y, por lo tanto, está temporalmente menos inclinado a depredar. El amor propio significa que amas ser un ego. Sin embargo, agrega, ese amor propio es siempre vulnerable a experimentar tensión. Término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia, pues porque sus cimientos son un constructo de la mente de separación. Por lo tanto, existe el temor a la escasez y a que otros egos me despojen. El ego vive literalmente a base de comparaciones. Te pregunto, ¿quién compara? Lo que es distinto.
La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y, por lo tanto, le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta. ¿Qué sustituyó a la abundancia? La escasez. Cuando el hijo pródigo salió de la casa de su padre, conoció la escasez. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en un sistema de pensamiento egoico. Los apetitos, dice, son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. ¿Qué es un apetito? Algo que deseo o que debo necesitar. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales, hambre, vestido, sexo, etc., como el de las llamadas necesidades más elevadas del ego, amor, amistad, espiritualidad. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Primero estuvo el deseo en la mente y luego se trasladó al cuerpo. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Lo que significa que todos esos apetitos o deseos están en la mente que se identificó con el cuerpo. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo. No es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. El ego cree que él se creó y él es su máxima autoridad. Se cree independiente, autónomo, en un mundo escaso. Por eso se relaciona con otros egos a fin de satisfacer sus necesidades. Por eso repetimos que tienes que ser alguien en la vida. Y eres alguien. Y desde ahí puedes extenderte. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. Digamos que a veces convivimos y en otras competimos. No eres libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo esto, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. Los incesantes esfuerzos que realiza por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. Son inútiles porque el espíritu es conocimiento, no es consciente del ego. No lo ataca simplemente porque no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y de una naturaleza tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los mitos están basados en creencias, en formas subjetivas de interpretación, en el nivel de conciencia de quienes los fabrican y de quienes los creen y los sostienen. La magia, según el curso, es darle poder a algo externo de modificar algo interno. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. Acuérdate, Zeus contra los dioses o los dioses contra Zeus. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo.
Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Y así, como tienen una explicación para el nacimiento, tienen otra explicación para la muerte. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por ese lapso. Sin embargo, la salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro, por lo tanto, no tiene que ser rescatado. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta. La mentalidad recta no es la mentalidad uno, pero es el camino a la integración de la mente fragmentada. Por eso, el primer paso es ver al ego. El segundo es elegir el Espíritu Santo como guía para que tengamos una mentalidad recta, que una vez que la tengamos, que nos salga de manera natural el pensamiento recto, la mentalidad uno puede ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque. Por lo tanto, la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicios, por consiguiente, se le abandona. El curso hace hincapié en que ambos sistemas de pensamiento no pueden coexistir. Por eso es radical al dirigirnos a la mentalidad recta. Ambas son ilusorias, pero esta última te saca de la ilusión y te conduce a la salvación y al conocimiento. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. De ahí que Jesús nos pide colapsar el tiempo, vigilando nuestros pensamientos. Ese expediente se completará conforme completemos en la práctica el trasladar nuestra mente hacia la rectitud, para de ahí brincar hacia la plenitud. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín para él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. ¿Qué necesidad tenemos de estarnos complicando la existencia, perpetuando al ego, si podemos renunciar a él? Esto, dice finalmente, elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en el mundo? Esta es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente entiendes lo que estás preguntando. ¿Quién es el tú que vive en el mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo ni se puede entender tampoco comparándose con su opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Por eso las preguntas son tan importantes. ¿Quién pregunta? El ego. ¿Quién conoce? El espíritu. ¿Quién soy yo? El sistema de pensamiento al que le doy vida. A esta sección le corresponde la lección 34. ¿Podría haber paz en lugar de esto? Te la dejo en la descripción por si quieres completar el entrenamiento. Gracias.